Dios les bendiga, mis hermanos. Es nuevamente un placer estar ante ustedes en el nombre del Señor, adorándole aquí y presentar una porción más de la palabra de nuestro Señor. El desánimo destruye, hermanos, es el tema en esta ocasión. Perdón. El desánimo destruye. Saben, hermanos, que verdad, esta situación, esto en nuestra vida, en nuestra mente, puede pues seguir creciendo. Es muy importante, hermanos, que siempre estemos animados en cuanto a lo espiritual. Por supuesto, nos estamos refiriendo más que nada, ¿verdad?, en el desánimo espiritual, por supuesto, ¿verdad? Y vamos a ver en esta ocasión, hermanos, de el pueblo de Dios en un tiempo en que, bueno, ellos iban fielmente, iban caminando, iban marchando, podemos decir, hacia aquella tierra prometida. ¿Sí? Es siempre el interés de nosotros, ¿verdad?, el aplicar las escrituras a nuestra vida, siempre. Todo aplicarlo a lo espiritual. Así que vamos a estar viendo esto de una manera también en que nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, también vamos marchando. También vamos en un camino hacia Dios, hacia ese lugar prometido también. Así que si ustedes comienzan ahí a voltear sus Biblias en el libro de Números, en el capítulo 21, vamos a leer el versículo 4 en un momento. Recordamos, hermanos, que va ahí Moisés dirigiendo al pueblo, van, ¿verdad?, recorriendo muchas regiones, y bueno, nos habla las escrituras que Moisés, ¿verdad?, y el pueblo mandaban cartas a aquellos que eran los reyes, ¿verdad?, o aquellos que gobernaban en diferentes regiones, diferentes áreas, y pedían permiso para poder atravesar su terreno. Lamentablemente, bueno, esa es la situación en que algunos se negaban. Y no solamente se negaban dejarlos pasar, sino que salían a hacer guerra en contra de ellos, ¿verdad? Esa era la situación. Aquí eso es lo que está sucediendo. Vamos a leer lo que sucede aquí. Dice en Números 21:4, dice solamente este versículo. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Así que en este camino, hermanos, al tener que dar vuelta a la tierra de Edom, como dice ahí, un camino, se dice que esos caminos eran pues algo bastante desierto, que había mucha arena, que había mucha piedra suelta. Imagínense ustedes, hermanos, ¿verdad? En esta situación, caminando por días, no sé si semanas, ¿verdad?, o cuánto tiempo exactamente ellos hayan estado atravesando, rodeando, simplemente porque no pudieron ir, ¿verdad?, a través de ese territorio. Por supuesto, es un camino mucho más largo. Y eso sucede, hermanos, en nuestra vida también. Puede haber obstáculos. Aquella arena, aquellas piedras sueltas, aquella calor, hambre, sed. Imagínense ustedes todo aquello que ellos iban sufriendo, ¿sí? También lo podemos pensar en nuestra vida. Que en este camino espiritual hacia Dios va a haber tierra suelta, va a haber piedras, ¿verdad? Va a haber hambre y sed. Va a haber situaciones en nuestra vida que quizás haga que nos desanimemos, ¿verdad? Como le pasó aquí al pueblo, ¿sí? Después de que Dios se había mostrado tanto, ¿verdad?, en la vida de ellos, de muchas maneras, recibiendo el maná, porque aún de eso se quejaba el pueblo de Dios, ¿verdad? De recibir aquel maná, aquel pan del cielo. Pues que sea esta, ¿verdad?, una enseñanza para usted y para mí, de que no debemos de quejarnos, de que todo lo que viene en nuestra vida debemos de enfrentarlo, como dicen, ¿verdad?, de frente, para que sea con más fuerza, ¿verdad?, destruir, recibir aquello, cualquiera que sea la situación. Así que el pueblo, pues, el pueblo de Dios
se desanimó en ese camino. ¿Sí? El desánimo, hermanos, nos orilla a hacer cosas que no convienen y pueden empeorar nuestra situación. Esto es lo que puede suceder en ocasiones, ¿verdad? Que al estar desanimados, pues tratamos de hacer otras cosas, ¿verdad? Quizás hablamos en contra de Dios, etcétera, como lo hizo el pueblo. Y esto resulta en algo mucho peor, simplemente porque había aquel desánimo. Nos dice el siguiente versículo ahí en Números 21:5, dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto? Preguntaba el pueblo. ¿Para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Ahí está el pueblo, ¿verdad? Ya desesperados, ¿verdad? Ya faltos de fe, débiles, ¿verdad? En aquella fe que deberían de tener, y hablaron en contra de Dios. Imagínense ustedes, ¿verdad? Esperemos que ninguno de nosotros llegue a una situación así, ¿verdad? Por más difícil, por más trágico que sea la situación en nuestra vida, hermanos, no hablemos en contra de Dios. Fortalezcámonos, demos gracias a Dios, veamos que Dios nos bendice de muchas maneras. Sí, estaban fatigados, tenían hambre y sed, perdón, pero ahí tenían la promesa de Dios de llegar a aquel lugar. Ahí tenían salud, ahí tenían a su familia con ellos y muchas otras bendiciones que pudiéramos pensar. De igual manera nosotros hoy en día. Muchas son las bendiciones que recibimos, muchas más que las pruebas que atravesamos. Pero hace poco mencionaba, muchas veces nos enfocamos en las cosas malas, en aquellas tribulaciones, en vez de ver todas las bendiciones que Dios nos da. Hay en inglés un himno que es muy bonito, ¿verdad? Count your blessings. Count your blessings. Cuenta o date cuenta, ¿verdad? De todas las bendiciones que Dios te da, ¿verdad? Diariamente. ¿Sí? Eso es algo que también debemos de aprender a hacer, hermanos, como hijos de Dios. El pueblo desanimado y ahora también rebelde recibe un castigo de parte de Dios. Y mucho pueblo murió. Ustedes recordarán, ¿verdad? Esta historia, si seguimos leyendo aquí, aquello que Dios hizo fue mandar aquellas víboras, aquellas serpientes, ¿verdad? Fue necesario que el pueblo se arrepintiera de su pecado para que aquello desapareciera, ¿verdad? Dios mandó aquellas serpientes venenosas y les picaban al pueblo y muchos murieron. Y no fue hasta que el pueblo, ¿verdad?, se arrepintió y pidió a Moisés que orara por ellos. Saben, hermanos, hace años trabajaba yo, ya les he mencionado anteriormente, trabajaba yo en petróleos en Texas, allá, ¿verdad?, en un condado que se llama Zapata, y trabajamos en ranchos allá dentro del monte, muy lejos, ¿verdad? Y bueno, en una ocasión yo me sorprendía de tantas víboras que había. De verdad que pasaban, veía uno ya, porque limpiaban ahí el terreno, ¿verdad? Y podía uno ver, no había nada más como tierrita, ¿verdad? O caliche, ¿verdad? Preparan ahí con caliche. Así que se podía ver todo. El caliche es algo claro, ¿verdad? Una tierra clara y se veían, pero víboras grandes y chiquitas y pasando, como que estaba infestado ahí esa área. De verdad, una vez salí de donde dormíamos, ¿verdad? Ya estaba oscuro y alcancé a ver de reojo algo ahí, porque eran escalones hacia abajo. Y tuve que dar un paso largo, ¿verdad? No sabía todavía qué era. Y después me di cuenta que era una víbora que estaba ahí al salir del lugar donde estábamos, ¿verdad? De verdad había muchas. Pues podemos imaginarnos, ¿verdad? Una situación así, seguramente mucho más, en donde muchos murieron, muchos del pueblo.
Dice Números 21:7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Bueno, pues sabemos la historia, ¿verdad? Donde Dios mandó que pusieran aquella serpiente de bronce, ¿verdad? En alto, y tendrían que ir a mirarla para poder ser sanados de aquella picadura, ¿verdad? De aquel veneno de las serpientes. Y todo esto, ¿verdad? No vamos en detalle en la historia, leyendo todo, sino que nos estamos enfocando en el desánimo, recordando esta historia, sí, todo aquello que sucedió porque se desanimaron. Y ese desánimo hizo que hablaran mal en contra de Dios y de Moisés. Y eso que hablaron mal resultó en un castigo de parte de Dios y muchos murieron. Vemos cómo fue una cadenita, ¿verdad? Podemos pensar que fue avanzando y fue creciendo ese mal. Si ellos no hubiesen estado desanimados, sino pensando en las cosas positivas en nuestro Señor, nada de esto quizás hubiese sucedido, podemos pensar, ¿verdad? En nuestra vida de igual manera. No podemos desanimarnos de una manera espiritual, ¿verdad? Porque pues llegaremos al pecado de una manera u otra. Y eso nos llevará a otro mal. Y ahí perderemos, por supuesto, nuestra salvación eterna que tanto deseamos cada uno de nosotros, ¿verdad? Hermanos, también es importante meditar en que el desánimo puede ser contagioso, ¿verdad? Así como es contagioso, ¿verdad? Una persona que es alegre, ¿verdad? Alguien que siempre está sonriendo, ¿verdad? Y etcétera, pues nos anima, ¿verdad? También nos hace reír, ¿verdad? Pero de la otra manera también, ¿verdad? Si Humberto, ¿verdad? Siempre está, pues triste o serio, puede también, ¿verdad? Pasar aquello, contagiarlo a los demás. Y hay tiempo, por supuesto, hay tiempo para estar, mencionaba hace momento, ¿verdad? En Eclesiastés. Que hay tiempo para estar triste, sí. Pero también hay tiempo para estar alegre. No todo el tiempo triste. Sí, es algo, ¿verdad? Es parte de nuestra vida, por supuesto. Pero también es parte, ¿verdad? La alegría. Pobre Patito, no sé ustedes, ¿verdad? Se ve bastante triste. Como que lo ve uno y se siente algo así, ¿verdad? Sí, es contagioso realmente. Veía de verdad que estaba buscando diferentes fotos, ¿verdad? Para poner ahí. Y había unos que me daban tristeza de ver. Había un changuito que tenía una cara, bueno. Pero bueno, esa es la idea, ¿verdad? El ver cómo lo que sale de nosotros, ¿verdad? Se puede contagiar a los demás. ¿Sí? Es bueno, pues, estar alegres, estar animados, sobre todo en lo espiritual. No flaqueemos, hermanos, en este camino hacia nuestro Dios. Primera de Corintios 15:33 nos dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Estos versículos, este y el siguiente, lo ponía aquí, ¿verdad? Como un ejemplo para ver que esto es verdad. Las pláticas, ¿verdad? Que hay a nuestro alrededor nos tienen influencia en nosotros, ¿verdad? Y resulta, si lo permitimos, ¿verdad? Aquellas malas conversaciones, aquello malo que está a nuestro alrededor, nos puede influenciar. Por eso dice el Señor que debemos de estar siempre alertas, siempre despiertos, ¿verdad? Mirando, porque Satanás anda alrededor, mirando a quién devorar. Y esto es precisamente lo que resulta en el desánimo, ¿verdad? Satanás ahí nos está haciendo todo tipo de mal, lo que él pueda
hacer en contra de nosotros, ¿verdad? Y nos puede, pues, matar, ¿verdad? Desgarrar, como podemos ver que hacen precisamente los leones, ¿verdad? Si vemos cómo cazan, cómo comen, el trabajo de los leones, ¿verdad? Es algo terrible. No sé si lo hemos visto en televisión, ¿verdad? Pues nos da hasta pesar por aquellos animalitos, ¿verdad? Pues así lo compara el Señor en nuestra vida espiritual, ¿verdad? Satanás quiere devorarnos, quiere matarnos, así que que no hay alrededor de nosotros aquellas malas conversaciones, ¿verdad? Porque nos pueden influenciar. Dice Proverbios 13:20, el que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios, será quebrantado. Entonces, por eso siempre hablamos también que nos juntamos, ¿verdad? Buscamos a los cristianos. Nosotros mismos, bueno, quizás en estos tiempos pueda ser un poco más difícil, ¿verdad? Por la situación. Pero no podemos dejar de hablarnos, ¿verdad? De visitarnos de vez en cuando también, ¿verdad? Buscar aquella sabiduría de nuestro Dios, buscar la ayuda, el apoyo de nuestros hermanos, es lo mejor que podemos hacer. Hermanos, todos podemos caer en desánimo, por supuesto, ¿verdad? Pero no debemos quedarnos ahí. Yo mencionaba brevemente hace un momento. Todos podemos caer, ¿verdad? Es parte de la vida. A veces nos sentimos así y hay tiempo, pues, de estar tristes, pero también alegres. No debemos de quedarnos así. En Romanos 12:15 vamos a leer estos versículos. Por favor, darnos cuenta lo que nos dice y anima a nuestro Señor. Romanos 12, versículo 15 dice de la siguiente manera: gozaos con los que gozan, llorad con los que lloran. ¿Sí? Así que sí, también, ¿verdad? Si algún hermano está, ¿verdad?, en una situación triste, pues está nuestro corazón con ellos, ¿verdad? Seguido vemos, ¿verdad?, anunciamos que sucedió alguna desgracia en un lugar, ¿verdad? Como aquellos jóvenes en Colombia, ¿verdad?, que quedaron huérfanos, mataron a su padre y a su madre, cristianos. Bueno, pues por supuesto que es un dolor para nosotros, ¿verdad? Estamos con ellos, nos duele aquella situación, ¿verdad? Y así cualquier situación triste entre nosotros, claro que nos duele, lo sentimos y ahí estamos, ¿verdad? Para apoyar a nuestro hermano, a nuestra hermana. Pero también en los momentos alegres, ¿verdad? Llorad con los que lloran. Dice, gozad con los que gozan. También está un hermano, una hermana gozosa por alguna situación, ¿verdad? Bien, pues nos gozamos con ellos. Es parte de la vida y es lo que nos enseña nuestro Señor, ¿verdad? Así que sí, podemos estar tristes en un tiempo, por supuesto. Pero lo importante es salir de ahí, no quedarnos en esa situación, porque es peligroso. Puede ser peligroso para nosotros, ¿verdad? Mantenernos ahí en todo el tiempo. Los cristianos no gozan por el dolor de otros, hermanos, por supuesto, ¿verdad? Son cosas que debemos de saber. No nos gozamos, ¿verdad? Si alguno de nosotros está pasando alguna dificultad, alguna pérdida, pues claro que no va a ser un gozo entre nosotros, va a ser una tristeza. Vamos a sentir lo mismo que aquel hermano o hermana, ¿verdad? Así que de ninguna manera. Dice 1 Corintios 12:26, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Ese debe ser nuestro sentir, hermanos, en esa unidad que Dios busca que tengamos. Aún en estos sentimientos, ¿verdad? En este gozo, en esta tristeza, aún debemos de todos sentir, ¿verdad? Estar unidos en esto también. Muy importante,
Es necesario, hermanos, animarnos nosotros mismos también y animar a otros. Vamos a comenzar a buscar ahí en Hebreos 10:24, mientras meditamos en esto, ¿verdad? Es pues importante que así, ¿verdad? Que como se nos anima muchas veces en aquella situación dolorosa o triste o pesada, difícil en nuestra vida, pero también nosotros debemos aprender a animar a nosotros, a otros, ¿verdad? A nosotros mismos primero y después a los demás también. Hebreos 10:24 nos dice de esta manera: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Así que nos debemos de considerar, estar pensando, ayudándonos unos a otros. No solamente, ¿verdad?, que a mí me ayuden, que a mí me animen. Sí, por supuesto es algo bueno. Y eso lo debemos de esperar y hacer. Pero también debemos de aprender nosotros a animar a los demás, ¿verdad?, a los que están a nuestro alrededor. Siempre, ¿verdad? Y no solamente cuando sabemos, ¿verdad?, de alguna situación difícil. El simplemente saludarnos, ¿verdad?, con una sonrisa, es animarnos. Nos estamos estimulando en el amor, porque eso es lo que Dios nos pide. Dios quiere que estemos en amor, haciendo siempre sus obras, sus buenas obras. El Señor quiere un pueblo preparado, listo y lleno de buenas obras. Debemos, pues, empujarnos a hacer aquellas cosas. Aprender a pedir ayuda, ¿sí? A veces, hermanos, en nuestra vida hay situaciones y a veces ni sabemos, ¿verdad?, porque no lo comunicamos, ¿sí? Pero es bueno hacerlo saber. Hermanos, oren por mí, mira, esta es mi situación, ¿verdad? A veces, pienso que a veces es más difícil eso, ¿verdad?, el hacer saber nuestra situación. Así que debemos de aprender a aceptar también las palabras de ánimo, ¿verdad? A veces alguien nos quiere ayudar y no aceptamos, ¿verdad? Andrés me decía hace ya algunos meses, ¿verdad?, que yo le platicaba, bueno, pues alguien me compró un refresco, ¿verdad?, y me ofreció y pues yo pensaba dentro de mí, yo decía, y a lo mejor él lo necesita más que yo, ¿verdad? Así que yo le decía, no, gracias, no te preocupes. No es que lo esté ¿cómo se dice? Despreciando, gracias. No es que lo esté despreciando, sino que yo pensaba a lo mejor él lo necesita más, ¿verdad? Pero me decía Andrés, papá, es que alguien mencionaba, ¿verdad?, un profesor o un hermano, que eso debemos de aprender también. Si él te lo está ofreciendo, ¿verdad?, si él lo compró para dártelo, acepta, ¿verdad? Y es cierto. Debemos pues de aprender a hacer eso, de hacer saber nuestra necesidad. Cuando estamos en alguna necesidad, pues, ¿quién va a saber? Dice un dicho por ahí, y es solamente un dicho de los hombres, ¿verdad? El que no habla, Dios no lo oye, dicen por ahí, ¿verdad? Entonces, claro que hacemos oración y pedimos a Dios, pero también debemos de hacer saber a nuestros hermanos, a la iglesia, ¿verdad?, en aquella situación o necesidad en la que nos encontramos, aprender a recibir esa ayuda. Nos dice, pues, Gálatas 6:2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Sí? Esa es la ley de Dios, ayudarnos
animarnos unos a otros. ¿Sí? Así cumplimos con la voluntad de nuestro Señor. Ayúdanos a llevar las cargas. Hermano, no puedes llevar eso para allá, yo te ayudo, vamos juntos. ¿Verdad? Sí. O sea, en los problemas. Bueno, también en las cosas pesadas, ¿verdad? Físicas, pero estamos hablando de lo espiritual. Alguna situación difícil, nos animamos, oramos unos por otros, ¿verdad? Ahí vamos metiendo el hombro, como se dice, para ayudar a otro. Pero es necesario hacernos saber, ¿verdad? Aceptar aquella ayuda. Bueno, pues algunos, fíjense hermanos, algunos desanimaban al pueblo para no ir a la tierra prometida. ¿Se pueden ustedes imaginar? Hermanos, en nuestra vida, nuestro mayor esfuerzo es llegar a aquel lugar, ¿verdad? Con nuestro Señor. ¿Se pueden ustedes imaginar algún cristiano diciendo, no te esfuerces tanto, hermano, ¿verdad? No vayas hoy, no te preocupes. O alguna otra cosa para desanimarnos a llegar a aquel lugar en donde queremos ir, aquella vida eterna. Qué terrible, ¿verdad? Pues les invito a que leamos allá en libros de Números nuevamente, pero en el capítulo 32. Veamos lo que nos dice el versículo del 7 al 9. Nos dice así. ¿Y por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová? Así hicieron vuestros padres cuando los envié de Cades Barnea para que viesen la tierra. Subieron hasta el torrente de Escol y después que vieron la tierra, desalentaron a los hijos de Israel para que no viniesen a la tierra que Jehová les había dado. Ustedes recuerdan aquella ocasión, ¿verdad?, en que Moisés, pues Dios, ¿verdad?, mandó a aquellos espías. Y después de ver la tierra, regresaron y estuvieron desanimando al pueblo. No vayan, mejor nos quedamos aquí. Allá hay gigantes, allá hay peligros, allá hay situaciones, ¿verdad?, en las que mejor nos quedamos acá. Eran 12. Y 2 de ellos decían, no, tenemos que ir. Es la tierra prometida, tenga confianza en Dios. Y los demás, no, es peligroso. Eso mismo pudiésemos encontrar, hermanos, en nuestra vida. ¿Sí? A veces sin saberlo. A veces podemos desanimar sin darnos cuenta. Pero pensemos eso. Que eso es lo que más deseamos, estar con nuestro Señor en aquel lugar, en aquella tierra prometida, aunque sea doloroso, aunque haya peligro, aunque haya tristeza, aunque haya lo que sea, no desanimarnos. ¿Sí? Porque podemos estar tristes, pero podemos estar animados espiritualmente. No nos debemos de quedar en esa tristeza, ¿verdad? Porque hay tiempo de estar alegres también. Pero el desánimo es algo que no podemos aceptar. Ni ofrecerlo, ni recibirlo. El desánimo, ¿verdad? De ninguna manera. Así que estos 12, o estos 10 de los 12, desanimaban al pueblo, y ahora en esta situación, más adelante, están estos otros también desanimando al pueblo. Por eso les dice, ¿por qué están desanimando al pueblo? Así lo había hecho sus padres también. Ahora ustedes están haciendo lo mismo. Bueno, pues, si seguimos leyendo, se arrepiente el pueblo, ¿verdad? Y dice, está bien, ¿verdad? Vamos a ir con el pueblo a cruzar el Jordán. Porque eso es lo que está sucediendo. Ya estaban cerca, ¿verdad?, de cruzar a la tierra prometida. Pero ellos se querían quedar de este lado del Jordán.
para no entrar allá al peligro, ¿verdad? Y dice, está bien, iremos, aquí se quedarán nuestros hijos y nuestras bestias, iremos y ayudaremos a derrotar a todas las naciones que Dios nos mandó. Y después regresaremos, ¿verdad? Y Moisés les dice, bien, si ustedes hacen así, entonces no habrá culpa en ustedes. Habrán cumplido con la palabra de Dios, ¿verdad? Habrán cumplido con la voluntad del Señor. Una historia bonita, ¿verdad? En cuanto a esto que vemos aquí. Bueno, hermanos, pues el cristiano nunca desanima para no recibir las promesas de vida. ¿Sí? Es lo que mencionaba ahorita. El cristiano nunca debe desanimar a nadie, porque eso es no recibir las promesas de la vida. En Colosenses podemos leer, por favor, Colosenses en el capítulo 4, versículos 12 y 13. Colosenses 4, 12 y 13 nos dice así: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarnecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de Él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. ¿Sí? ¿Ustedes recordaban a este hermano? Epafras. Solamente aparece 3 veces en la Biblia, en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y se ve, ¿verdad? Lo que habla de él es que es un hermano con mucho amor. Un hermano que siempre está pidiendo, como nos está diciendo aquí. Los manda a saludar este hermano, que es muy animoso y los quiere mucho. Epafras, que siempre está rogando por ustedes, dice encarnecidamente. Encarecidamente, sí, perdón, gracias. Encarecidamente quiere decir con ánimo, con empeño, ¿verdad? Encarecidamente, gracias. Este hermano nos anima. Estaba orando por sus hermanos, los demás, para que estuviesen siempre firmes, no desanimados, no, sino orando a Dios, Señor, que mis hermanos puedan estar siempre firmes. ¿Hacemos nosotros ese tipo de oración? Ojalá sí, y si no, pues vamos a hacerlo, ¿verdad? Que Dios nos escucha si hacemos su voluntad. Pidamos siempre, hermanos, que estemos firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. En todo, hermanos, no en una parte, por una porción de la palabra de Dios, no, en todo. Y el hermano Epafras entiende lo importante de esto. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros. Les ama, les importa. Él de verdad se preocupa por ustedes y por los que están en la Odisea y en los que están en Hierápolis. Por todos los hermanos, en otras palabras. Él siempre pide por ustedes. Yo les mencionaba hace poco, ¿verdad?, de una hermana que nos decía a mi esposa y a mí cuando nos ve: hermanos, siempre los tenemos en nuestras oraciones, ¿verdad? Algo hermoso. Los tenemos nosotros a ellos también. Pues, esperemos que sí, ¿verdad? No tenemos que mencionar todos los nombres. Pidamos por la iglesia, por todos nuestros hermanos, por todos los hijos de Dios alrededor del mundo, en Dover y en todo lugar. Sí, porque de verdad amamos a nuestros hermanos y nos preocupamos por ellos, ¿verdad? Así que ahí está, ¿verdad? Aquel hermano Epafras animando a los demás. Ponía ahí un pequeño
dibujo, ¿verdad? Solamente para ilustrar un poco. Algunos, ¿verdad? Quizás ahí desanimados, mostrándose, ¿verdad? Ahí pues quizás tirados en su asiento. Pero está otro parado ahí enseguida, ¿verdad? Quizás aquel que le está animando diciendo, hey, ¿qué pasó? Anímense, ¿verdad? Sigan adelante. No se desanimen las cosas del Señor. Al contrario, estén siempre constantes, perfectos en todas las cosas que Dios manda, ¿verdad? Así debemos de ser todos, hermanos. Nos acercamos ya al final en esta mañana, hermanos, de la predicación. El pueblo antiguo se quejó, del maná. El pueblo antiguo se quejó del maná. Nosotros no debemos de comer de ese pan de vida. El pueblo antiguo, ¿verdad? Como que no entendía la bendición que era recibir eso de parte de Dios. Un alimento diario, constante, sin falta. Pero se habían cansado de decir, esto es algo muy menudo, ¿verdad? Quizás no tenía mucho sabor, muy suave, no sé exactamente, ¿verdad? Pero es lo que dicen las Escrituras. Se cansaron del maná, de aquel pan que Dios les mandaba del cielo. ¿Sí? ¿Ya nos damos cuenta de lo que representa hacia nosotros? ¿Nos podemos cansar del maná? ¿Nos podemos cansar del pan de vida que es nuestro Señor Jesús? Su palabra que nos vino a traer. ¿Podemos cansarnos y decir, ya no quiero escuchar yo, ¿verdad? De la Biblia, o de la palabra de Dios. Ya me cansé, ya no quiero más. No, de ninguna manera, ¿verdad? De ninguna manera. Juan 6:51 nos dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. No el pan físico, ¿verdad? Que descendió del cielo al pueblo antiguo, sino el espiritual, el verdadero pan. Si alguno comiere de ese pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Hermanos, en unos momentos más estaremos simbólicamente comiendo del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo también. Lo que representa primeramente es su palabra, ¿verdad? Pero también su cuerpo, porque Él en cuerpo vino a nacer y a dar su vida por usted y por mí. No podemos cansarnos. ¿Cómo podemos cansarnos de dar gracias por una bendición tan grande? De estar desanimados sabiendo que esto es una gran bendición y que a través de esto podemos llegar allá con nuestro Dios. ¿Saben, hermanos, que cada paso, o sea, cada día, cada momento, nos vamos acercando más a ese momento, a ese lugar? Si verdaderamente estamos siendo fieles a Dios, ¿verdad? Nos vamos acercando más y más y más a aquel día. No sabemos cuándo vendrá el Señor, no sabemos cuándo se terminará nuestra vida aquí, pero no importa eso. No debemos de pensar en eso por un lado, porque estamos confiados y sabemos que llegaremos y será algo mejor para nosotros si en verdad somos fieles a Dios. ¿Sí? Ese es el pan de vida que Dios nos ofrece, hermanos. Así pues, les doy gracias por su atención y les sigo animando y les pido que me animen a mí también, siempre, como yo lo haré a ustedes. Nunca pues nos desanimemos de este camino que nos lleva al lugar prometido, al lugar, aquellas moradas que nuestro Señor Jesús ha preparado. Pronto llegaremos. La vida eterna está esperando, hermanos. No nos desanimemos, no caigamos en ese camino porque ahí nos está esperando y pronto llegará. ¿Sí? Luchemos, corramos
corramos verdaderamente esforzándonos para llegar a aquella meta. ¿Verdad? Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias por su atención. También, si alguien entre nosotros no ha venido aún al Señor, le seguimos animando para que arrepentido pueda venir a las aguas del bautismo y tenga esa misma esperanza, ¿verdad? Y venga a ser parte de este cuerpo del Señor, de la iglesia de Cristo, y seguirnos animando unos a otros. Nos animaremos con su venida, le seguiremos animando toda su vida, y también esperaremos que usted nos anime a nosotros. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por su atención.